Bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast LinkedIn Creator Podcast. Hoy vamos a hablar del tema de las agencias de marketing digital y voy a plantearlo de una forma muy especial porque me gustaría compartir tres claves esenciales para ayudarte a elegir entre trabajar con una agencia de marketing digital o trabajar con consultores independientes. Mi nombre es Nicolás y me gustaría invitarte a suscribirte a este podcast y te agradecería también que me dejes un comentario después de escuchar ese podcast para ayudarme a saber cuál es tu valoración con respecto a lo que vamos a compartir en este podcast, ¿vale? El éxito empresarial es algo que radica en trabajar muchas cosas. Y sabemos que la presencia en línea se ha convertido en un elemento crucial para el éxito empresarial. Las agencias de marketing digital se han posicionado como aliados estratégicos para las empresas que buscan destacar en el vasto mundo digital. Sin embargo, surge una pregunta clave. ¿Cuál es la mejor opción para alcanzar el éxito en este competitivo espacio? Exploraremos las agencias de marketing digital y sus contrapartes independientes, destacando por qué los consultores independientes pueden ser la alternativa ideal. Sobre las agencias de marketing digital, podemos decir que son conocidas por ofrecer una amplia gama de servicios, desde SEO y publicidad en redes sociales hasta diseño web y análisis de datos. Su enfoque multifacético promete una solución integral para las necesidades de marketing en línea. Sin embargo, esta diversidad a veces puede traducirse en una atención fragmentada a los clientes. Como puedes ver aquí, se destaca el papel de que trabajar con la agencia de marketing digital está bien, pero el tema es que al trabajar con muchas personas al mismo tiempo, su atención se encuentra fragmentada entre los clientes, por lo cual tú como clientes vas a sentir que tal vez no te brindan o no te aportan la atención que tú necesites, el contacto y la cercanía que necesitas tener con ellos para saber paso a paso lo que está pasando con tu negocio. Las agendas apretadas y la gestión de múltiples cuentas pueden afectar la dedicación individual a cada proyecto. Ahora, si analizamos los consultores independientes, aquí es donde entran en juego los consultores independientes. Optar por un profesional independiente significa acceder a un enfoque personalizado y comprometido. Estos expertos tienen la capacidad de dedicar más tiempo a entender a fondo los objetivos y desafíos de una empresa. Sobre ese tema me gustaría destacar aquí que tengo una persona muy cercana a mí que es copywriter y un día me preguntó para saber cuál era el punto que destacaría de ella. Y yo le dije que con respecto a todo lo que he visto hasta ahora con tus clientes, te puedo decir que el punto fuerte que tú tienes es tu capacidad a indagar, investigar y aportar al cliente lo que busca. Entonces, esto es en realidad uno de los puntos importantes que todo negocio tiene que poner hincapié para que tenga resultados, ¿vale? Por eso, trabajar con expertos independientes, esto puede ser algo muy bueno porque te van a dedicar todo el tiempo que necesites para contestar a todas las preguntas que vas a tener y al no estar limitados por las jerarquías internas de una agencia, los consultores tienen la flexibilidad para adaptarse a las necesidades cambiantes y centrarse completamente en el éxito del cliente. Esto también es un tema muy importante. En las agencias de viaje solemos asistir a una jerarquía que hace que
La gente, los trabajadores o los profesionales que trabajan en la agencia no pueden desenvolverse como les gustaría porque tienen que seguir las directrices que vienen desde arriba. Y eso puede ser un freno a la creatividad para el éxito de un negocio. Así que las ventajas de elegir consultores independientes son las siguientes. Vas a tener un enfoque personalizado. Los consultores independientes pueden personalizar sus estrategias según las necesidades únicas de cada empresa. Esto garantiza que cada cliente reciba atención individualizada. Segundo, la flexibilidad y adaptabilidad. Sin las restricciones de estructura corporativa, los consultores independientes pueden adaptarse rápidamente a los cambios en el mercado y ajustar estrategia en consecuencia. Y tercero, destacaríamos el mayor compromiso. Al trabajar con un consultor independiente, la empresa se beneficia del compromiso total de un profesional dedicado cuyo éxito está directamente vinculado al éxito de su cliente. ¿Vale? Como puedes ver, estos son los puntos más importantes de trabajar con un consultor independiente porque vas a tener un enfoque personalizado, vas a tener una flexibilidad, adaptabilidad y un mayor compromiso. Así que, para resumir todo eso, digamos que en el competitivo mundo del marketing digital, la clave para el éxito radica en la capacidad de adaptarse y destacar. Aunque las agencias de marketing digital ofrecen una amplia gama de servicios, la elección de un consultor independiente puede marcar la diferencia. La dedicación individual, el compromiso total y la flexibilidad hacen que los consultores independientes sean alternativa atractiva. Al invertir en un profesional independiente, las empresas no solo obtienen servicio de marketing digital, sino un compañero estratégico comprometido con el crecimiento, las ventas y la satisfacción del cliente. La elección es clara, la clave del éxito está en la independencia. Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. Te agradecería mucho que me dejes tu comentario, que me digas qué opinas de este episodio y que nos vemos en un siguiente episodio. Para cualquier tema de consulta de trabajo, puedes encontrar en la descripción de este podcast un enlace que te puede llevar a contactarme desde LinkedIn o directamente contactarme desde mi página web que es consultamedia.com. Así que muchísimas gracias y nos vemos.